Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros la review de un set comercial de ganzúas del fabricante alemán Multipeak. Sería el tercero de los sets diseñados por Christina Palmer para el fabricante Multipeak. Os he presentado el set básico, el set intermedio, este sería el set avanzado, es el más completo de todos. Christina Palmer es una diseñadora de prestigio reconocido en el mundo del ganzuado. Realiza una optimización de los diseños clásicos, de la geometría de los diseños clásicos en función del material, con modelos matemáticos y el resultado, pues he de decir que son unas ganzúas muy bien pensadas, funcionan muy bien. Este set tiene 24 ganzúas, 12 en espesor 0,6 milímetros y las mismas 12 pero en espesor 0,4 milímetros. Es como tiene que ser un set, ofrecer las dos versiones. Me encantan las de 0,4 milímetros, os lo digo siempre, son las que son capaces de llegar donde no llegan otras. También tiene 16 tensores, los veremos luego en detalle. Los tensores son completísimos, lo cubren todo, me encanta el concepto. Y esta funda de cuero, la funda habitual de Multipeak, es una funda de cuero natural, muy bien acabada, es una pasada, todos los detalles, costuras, la protección de la punta de las ganzúas, y es muy amplia, incluso con 40 elementos que tiene este set, aún hay espacio libre para colocar unos cuantos más. Bueno, vamos a ir viendo las ganzúas. Las ganzúas que tiene este set son todas las que traían el set intermedio, y además tenemos unas cuantas incorporaciones. Para mí, la más destacada, me voy a centrar en las nuevas porque las que vienen de otro set las hemos visto en detalle en las otras review. Dejaré un enlace a las otras review en la descripción del vídeo. Para mí la que destaca es este gancho de aquí. Este gancho corto, fijaros, vamos a ver si enfoca, va muy bien. Para mí es el gancho que necesita un set, un gancho corto de punta afilada, ahí lo tenéis. El gancho que traían los otros dos sets como gancho corto está muy bien, era este de aquí, era un gancho con la punta plana, muy amplia, ahí podéis ver la diferencia. Los dos son cortos, pero para mí es mucho más versátil el gancho que incorpora este set. Este gancho de abajo, con la punta fina, funciona realmente bien, y lo tenemos en los dos espesores, todo un acierto. Con lo cual, aquí tenemos el de 0,4. Tenemos dos ganchos cortos, tenemos un gancho medio, el que hemos visto en los otros sets, de punta redondeada, va perfecto, realmente perfecto. No lo he dicho, pero ya lo he comentado en los otros reviews. El nivel de detalle en los acabados que tiene Multipeak es difícil de superar. En todo, desde el mango hasta la punta de las ganzúas, los materiales son de primera calidad, y los acabados, pues fijaros, ahí tenemos ese logotipo Multipeak, y todas las ganzúas tienen la línea Elite, el modelo, que en este caso sería PN58, el espesor 0,6 milímetros, un número de serie único para la ganzúa y la fecha de fabricación. Por detrás, grabado en láser, un dibujo decorativo muy bonito hasta el último detalle. Y por supuesto, lo más importante, en las ganzúas, vamos a ver si enfoca. Fijaros los contornos, incluso en los interiores de la curva, la punta perfectamente redondeada, es una pasada. Perfecto, el mango para que no sea incómodo, todas las aristas perfectamente acabadas, redondeadas, una pasada. Como os decía, gancho medio y gancho largo, el que habíamos visto hasta ahora, con la punta también fina, tal y como me gusta a mí. Uno de los que más utilizo de este set cuando me he puesto a probarlo es este gancho
largo porque llega muy bien, muy bien. Incorporaciones, tenemos este medio diamante High Reach, fijaros, para los que os gusta este tipo de herramientas y la utilizáis, hay gente que la utiliza muchísimo. El diamante es muy grande, me ha llamado la atención, muy grande, ahí lo tenéis. No sé si entrará en todos los bocallaves, pero en los que entre pues funcionará perfecto. No es la herramienta que más utilizo yo, pero ahí la tenéis, perfecto. Este medio diamante en los dos espesores. Tenemos este palpador, estoy enamorado de él desde que lo vi en el set básico. Fijaros, curvado desde la mitad, funciona muy bien, es una muy buena opción como primera ganzúa para tantear el cilindro. También en los dos espesores. El medio diamante, un clásico, a mí me gusta mucho para rastrillar más que para perno a perno. Y tenemos aquí una ganzúa muy curiosa, una ganzúa que, según entiendo yo, no es para serreta. Fijaros, es totalmente recta, es un palpador, pero entiendo yo que es más adecuado para tubulares, para cerraduras de pompas, en las que hay que actuar verticalmente sobre los pernos, algo así. Aquí lo tenéis, en dos espesores, muy cómodo de utilizar, pero yo la utilidad que le veo es esa, más que cilindros de serreta, ese otro tipo de cilindros. La verdad es que funciona bien, lo he probado, entra bien, pero bueno, otra cosa es valorar hasta qué punto se utilizan este tipo de perfiles tan particulares, tan poco habituales. En cuanto a los rakes, también tenemos incorporaciones. Os lo comenté con los otros sets. Echaba de menos un doble pico, un triple pico. Teníamos dos ganzúas de 4 y de 5 picos. Funcionan perfecto, las estuve probando. Esa era una ganzúa que no había probado nunca, la verdad. Siempre me quedo con las de menos picos y aquí tenemos dos. Vamos a sacarlas las dos, ambas en dos espesores. Serían doble pico, pero tienen diferente dimensión en el arco. Una es más amplia que la otra, más alta que la otra, esta de aquí abajo, ahí lo tenéis. Las dos versiones para bocallaves más altos o más restrictivos, y en dos espesores. Como siempre, los acabados perfectos. En este tipo de ganzúas es en los que más fácilmente se ve si se ha acabado bien la ganzúa, y efectivamente es una pasada hasta el último detalle. En ese sentido, Multipeak destaca sin ninguna duda. Tenemos estos 4 modelos de rakes en dos espesores, y si queréis contar el medio diamante como un rake, ya depende de cómo lo utilicéis. Un set completo, nunca hay suficientes ganzúas. Lo que tenéis que valorar es si determinadas ganzúas se ajustan a vuestra manera de ganzúar o no, pero el diseño es impecable, funcionan perfectamente, sin ninguna duda. Este gancho corto es una pasada, me encanta, muy bueno, muy bueno. Bien, en cuanto a los tensores, para mí el concepto de tensores que ha adoptado Multipeak, o mejor dicho Cristina Palmer, me parece impecable, es como tiene que ser. Tenemos 3 espesores básicos para cada tipo de tensor. Los 3 espesores son 0,8 milímetros, vamos a verlo aquí en estos, por ejemplo. Por supuesto, todos los tensores van grabados, ahí lo tenéis, Multipeak, el modelo SP 48, 49 y 50, y los espesores serían 0,8, 1 milímetro y 1,3 milímetros. El que más vamos a utilizar probablemente sea el de 1 milímetro. 0,8 en bocallaves restrictivos es muy útil, y 1,3 en bocallaves amplios nos puede venir genial. Son tensores fuertes, en este caso tenemos los que venían ya en el básico, estos 3 para la zona del bocallave opuesta a los pernos, perfecto, vamos a dejarlos aquí. Tenemos estos otros 3 para la zona de los pernos, mismo concepto, mismos espesores, funcionan muy bien. Estos irían colocados, vamos a coger el de 1 milímetro, estos irían colocados aquí, perfecto. Y veíamos ya en el set intermedio cómo se añadían pry bars. Teníamos
una serie de pry bars que ahora se amplían. Yo echaba de menos si los comparaba, ahora lo vamos a ver, con las pry bar habituales de Multipeak. Tengo por aquí el set. Estas serían las pry bar que podíamos encontrar en los sets de Multipeak. Y tenemos aquí un completísimo set de pry bar que vamos a ver cómo lo puedo mostrar. Yo creo que las podemos diferenciar por longitudes. Tenemos las 3 de mayor longitud, siempre son los 3 espesores, 3 de longitud intermedia, siempre los 3 espesores, y estas 3 que serían una nueva incorporación, cortas, que yo echaba de menos totalmente, y ahora las vamos a ver, vamos a compararlas con esta. Teníamos estas 3 de longitud más larga de lo habitual, fijaros, un poquito más larga que las que tenía Multipeak hasta ahora, tienen menos altura. Vamos a sacar una ganzúa. Tienen menos altura en esta zona, no tienen las aserraduras que tienen aquí, son más bajas, pero llegan a entrar más adentro incluso que esta. Se utilizarían en candados que, por ejemplo, en candados que tienen protección, cilindro intercambiable y el cilindro queda muy adentro, o incluso las podríamos utilizar en puertas que tienen un escudo protector del cilindro. Lo mejor no es tener solo uno muy largo, sino tener 3 longitudes posibles. Esta sería una de ellas, esta sería la otra, la intermedia. Estos dos venían en el set intermedio, sería más corta que la larga, fijaros, bastante más corta, habría que colocarla así, pero sería más larga que la que traen habitualmente los sets de ganzúas. Ahí lo tenéis, es más larga, fijaros, también tiene una altura menor, no tiene las aserraduras y la altura total es menor. Sería otra opción. Todas ellas, como veis, no son dobles como tradicionalmente se hacen las pry bar para aprovechar el material uno a cada lado, sino que viene solo una herramienta en cada mango. Y aquí tenemos estas 3 que serían las más cortas. Vamos a coger el de 1 milímetro y que a mí me encantan. Estas de aquí para mí muchas veces sobresalen demasiado, eso es incómodo, y esta se ajusta al máximo al bocallave. Es más corta, fijaros cómo es más corta que las habituales. Esta altura es más pequeña y eso le hace entrar en bocallaves en las que esta no llega a caber. Me encanta. Esta es la pieza que para mí faltaba en el set. Me extrañaba tener estas dos longitudes y no tener esta otra longitud, y esta es, fijaros, queda muy pegada al bocallave, y cuando estamos ganzuando no nos molesta para nada. Aunque metamos, tengo la cámara delante, aunque metamos la ganzúa hasta el final, nos molesta lo mínimo el tensor. Muy muy adecuada. Para mí es el tensor que faltaba en este set. Estas pry bar me encantan, me gustan mucho, los 3 espesores, y lo completan perfectamente. Este set en cuanto a tensores para mí va perfecto, perfecto, ni más ni menos, perfecto. Me queda aquí una herramienta que no supe deciros antes para qué era, y consultando con un amigo, aquí la tenéis, es un tensor variable de 0,8 a 1,4 milímetros, tiene forma de cuña, aquí tiene 0,8, aquí 1,4, y tiene esta forma en ángulo de 45 grados, y sería adecuado para esas puertas en las que hay un escudo y queremos llegar hasta el cilindro y nos resulta difícil, el escudo nos lo pone muy difícil, y quizás alguno de estos tensores no sea adecuado por alguna razón, y este es el que con la forma de cuña y su longitud conseguimos llegar, apartarnos de la puerta y conseguir ganzuar. Esa sería la idea, según me han comentado, y puede tener su sentido. Aquí tenéis el diseño de Cristina Palmer. Una herramienta más, siempre es bueno tener, y más tensores, porque tarde o temprano nos encontraremos con una cerradura en la que no
funcionarán los que utilizamos habitualmente. Bueno, una vez que hemos visto en detalle todos los elementos del set, creo que lo mejor va a ser ver cómo funciona. Vamos a hacer una apertura y vamos a ver cómo se comportan. Bueno, vamos a intentar hacer la apertura de este cilindro. Es un Yeye modelo Europa 5 pernos, un cilindro muy exigente. Este en concreto es bastante exigente. Pero creo que los Yeyes son unos cilindros muy adecuados precisamente por esa característica, por su calidad, para testar ganzúas de todo tipo. Si la ganzúa no proporciona tacto, el tacto adecuado, el feedback correcto y el tensor también, no vas a conseguir la apertura de este cilindro. Voy a utilizar este tensor Multipic SP32 de 1 milímetro. Estos que quedan tan pegados al boca llave, va perfecto. Y voy a utilizar dos ganzúas. Voy a utilizar el gancho medio y el gancho largo acabado en punta, ambos de 0,4 milímetros. En este boca llave, por ejemplo, los de 0,6 milímetros simplemente no caben. Es así de sencillo. Si vas con una de 0,6 milímetros aquí, no vas a poder trabajar. Con las de 0,4 se maneja magnífico. Bueno, vamos allá. Colocamos el tensor, hacemos zoom, tensión al principio medio a alta. Estamos intentando conseguir un falso colocado y a partir de ahí empezaremos con tensión variable, pero normalmente media. Ahí el segundo ha hecho un clic para ir colocando esos pequeños aserrados que tienen los Yeye. Cuarto un clic, quinto, el quinto es muy largo, se pasa muy fácilmente, hay que tocarlo primero muy corto, pide. Ahí está, justo llego con el gancho medio. Empiezo ahora con el gancho medio y según voy levantando los pernos, van colocándose más arriba, pues iremos pasando al gancho largo. Quinto. Hay un buen clic. Ese está al límite. Segundo, segundo pide. Un clic. Dos. Ahí está, un buen avance. Tercero, un clic. Parece colocado. Cuarto, ya no llego bien. Quinto parece... Ahí, un clic, sí. Me estaba pareciendo que pedía. Segundo, un clic. Tercero. Cuarto. Vamos a ver este cuarto. Está haciendo saltar a los demás. Un clic. Esta ganzúa es demasiado corta. Voy a pasar al gancho largo. Primero, segundo, tercero se ha caído. Vamos a ver, ahí un clic, cuarto, un clic, pide más. Vamos allá. Ahí un segundo clic, ahí se ha colocado. Voy a volver al gancho medio porque creo que se ha caído el quinto, ahí está. Ahí un clic y con el gancho largo lo pasaría. Primero un clic, segundo nada, tercero pide un clic, pide más, dos y un buen giro, cuarto parece colocado, voy a testar ese quinto, quinto está, para el quinto prefiero coger el gancho medio porque es muy fácil pasarlo. Segundo un clic, tercero nada, cuarto un clic, está ya a falta de muy poquito, segundo un clic, tercero un clic, cuarto un clic, primero un clic, segundo nada, tercero nada, cuarto, vamos a testar ese quinto, quinto, vamos a ver, ahí está. Tocar el quinto y conseguimos la apertura. Espectacular. Bueno,
Ya lo habéis visto, funcionan y funcionan muy bien. He estado probando los diseños que a mí más me gustan, los ganchos, sobre todo este gancho nuevo, los ganchos que había antes, estos espesores en 0,4 que me encantan, el palpador, y funcionan perfectamente. Un set muy completo. Tenéis que valorar hasta qué punto se adaptan estos perfiles a los que utilicéis habitualmente o no. Queréis probarlos, son diseños optimizados por Cristina, perfectos, y desde luego los tensores para mí completísimo, completísimo, lo cubre todo y en 3 espesores diferentes, no se puede pedir más. ¿Cuál es el precio de este set? Bueno, no es un precio barato, no es un set que esté al alcance de todo el público, me parece a mí. El precio del set serían 267 euros más el envío. Es un set que por las características de Multipeak en cuanto a calidad de materiales, acabados, la particularidad del diseño de Cristina Palmer, no puede ser barato, la funda, todo no puede ser barato. Si queréis este set lo tendréis que pagar. Dejaré un enlace en la descripción del vídeo a la web del fabricante, también a la web de mi amigo Santiago Lois Cerrajeros, que son los distribuidores en España de Multipeak. Y bueno, he intentado mostraros un poco cuáles son las novedades respecto al set intermedio, cómo es el conjunto. Lo recomiendo sin ninguna duda, es muy buen conjunto de ganzúas, no se puede decir nada malo de ellas, y queda ya a vuestro criterio si podéis hacer ese desembolso de dinero, si son las ganzúas que creéis que vais a utilizar habitualmente, porque el set lo vale. Bueno, espero que os haya gustado la review, sobre todo que os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.